la crisis del agro. El agro peruano hace muchos años que tiene serios problemas, tiene problemas estructurales. En las últimas 3 décadas la agroexportación ha sido la gran bandera, la gran política y ha tenido resultados importantes, pero el gobierno de Pedro Castillo, desde que se instaló, anunció que iba a realizar una segunda reforma agraria. Esto generó expectativas y ahora nadie sabe bien en qué terminó ese asunto. Para hablar sobre este tema, para hablar también sobre problemas de ese momento que tiene que ver con el problema del precio de los fertilizantes, que está generando mucho malestar en el sector agrario, y otros temas también vinculados a este sector, estamos hoy con Fernando Eguren. Fernando, presidente de CEPES, del Centro Peruano de Estudios Sociales, sociólogo con una larga trayectoria, una de las personas que mejor entiende y ha estudiado nuestro agro, y que además acaba de ser reconocido con un premio de Claxo, premio latinoamericano y caribeño de ciencias sociales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina, por su trayectoria y por todo el trabajo que ha venido haciendo. Fernando, bienvenido, un gusto y felicitaciones por ese premio, este reconocimiento que te acaban de dar. Muchas gracias, Javier. Bueno, respecto a tu presentación sobre la cuestión agraria, un minuto simplemente para que los que ven este programa tengan ponderen cuál es la importancia de la agricultura en el país, ¿no? Es el sector económico que más empleo crea, da trabajo a 2.200.000 familias, es el sector que garantiza la seguridad alimentaria del país, es el sector que cuida de aquellas cosas de las cuales de vez en cuando nos vanagloriamos, de la existencia de la agrobiodiversidad, etcétera, ¿no? Bueno, es ese sector que en su gran mayoría, desde hace muchas décadas, no recibe un apoyo. Lo último que hemos escuchado como política pública de ese sector fue la reforma agraria del gobierno de Velasco, que distribuyó las tierras, y luego desde la década del 90 más o menos toda la política agraria ha estado centrada en lo que es la agricultura de exportación, y más específicamente en la gran agricultura de exportación, en las grandes empresas de exportación, ¿no? Y digamos, el drama de la pandemia, y lo que todo el mundo esperaba era que hubiese una súbita reducción de la oferta de alimentos. Hemos visto que ha habido una capacidad de todos estos, en su mayor parte, pequeños agricultores, de asegurar la provisión de alimentos, ¿no? Lo cual no solamente de la provisión de alimentos, sino es la que ha absorbido parte de la mano de obra que regresó, ¿no? Claro, que regresaron, se fueron de la ciudad y regresaron al campo, ¿no? Y acabo de leer justamente un informe de un economista de Grade que dice que es sobre todo en la sierra y en la selva y en las zonas rurales donde se ha recuperado más el empleo, ¿no? O sea, esos son los sectores más resilientes. A pesar de eso, es realmente marginado por todos los gobiernos. Claro, ahora, ahí Fernando, te quería preguntar, porque hubo la pandemia y efectivamente, como tú has señalado, la agricultura familiar y estas 2.200.000 familias aproximadamente aguantaron, resistieron, ¿no? Produjeron, ¿no? Mientras otros estaban encerrados, ellos siguieron produciendo, ¿no? Y la respuesta que se dio fue muy pobre en ese momento. Y después vino la campaña electoral, Pedro Castillo, que lanza esta idea de la segunda reforma agraria, que generó mucha expectativa en el campesinado peruano, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de esto? Tocabas de mencionar al general Velasco, y cuando uno dice reforma agraria Velasco, un montón de gente se pone a temblar, otra gente aplaude, pero bueno, esta segunda reforma agraria, ¿qué significaba? ¿Significaba de verdad una reforma o era simplemente algunas medidas para apoyar al agro? Ojalá fuera lo segundo, aunque sea. A ver, lo primero que yo critico, lo hice desde el comienzo, es que a mí no me gustó para nada que
a un conjunto de medidas que finalmente son las que hace el Ministerio de Agricultura siempre, ¿no es cierto? Se le empaquete y se le nombra, se le pone un nombre muy atractivo, ¿no? Que es el de la segunda reforma agraria. Y ya a mí la cosa no me parecía muy adecuado ese nombre porque desde el inicio el gobierno se esmeró en decir, no, esto no tiene nada que ver con tierras. El problema de la tierra se resolvió con la primera reforma agraria, lo cual no es cierto. No se ha resuelto el problema de la tierra en varios sentidos, ni por el lado del reconocimiento y la titulación de que no se ha completado, ni mucho menos, no solamente de pequeños productores individuales, sino de comunidades campesinas, comunidades nativas. Es un proceso que no ha terminado, sino porque en el entretiempo, desde la década del 90, se han constituido nuevas grandes propiedades, muchas de las cuales son más grandes en superficie que las existentes antes de la reforma agraria. Claro, la idea es que era, por un lado, contra el latifundio, o sea, transformar la estructura del latifundio, y por otro lado, contra el minifundio también. O sea, esos eran como dos de los grandes mensajes de aquella época. Y lo que tú nos dices es que ahora hay, no voy a llamar latifundios, pero hay propietarios que tienen más tierras que lo que tenían las grandes haciendas. Claro, o sea, yo le llamaría de frente de latifundios. Lo que pasa es que nosotros asociamos el nombre con latifundio tradicional. Okay. Ahora, estos son latifundios modernos. En la cual tiene inmensas extensiones. Mira, en el Perú, recuerdo, el más grande latifundista de la costa, moderno además, era Gila Invester, ¿no? Y el fondo más grande era Casagrande, fondo cañero. Tenía 30.000 hectáreas. Bueno, ahora esas 30.000 hectáreas las tiene el Grupo Gloria, pero además tiene más de 3 veces más tierras que eso en la costa. Hoy día es, además de ser la empresa más grande que compra la mayor parte de la leche que va a la industria, ¿no? Pero es hoy día el más grande terrateniente y tiene una cantidad de tierras parecida al del más grande terrateniente de los Estados Unidos, teniendo Estados Unidos 30 o 40 veces más tierras de cultivo en el caso del Perú, ¿no? Entonces eso es una cosa realmente exorbitante, ¿no? Y no es el único, pero hay todo un discurso que se ha desarrollado en estos últimos 30 años, tratando de convencer que ese es el tipo de modernización de la agricultura que el país necesita, que es el más eficiente, el más competitivo, ¿no es cierto? El que conquista los mercados, etc. Bajo varios indicadores, es cierto, hay un valor de exportaciones que no deja de crecer año tras año, ¿no es cierto? Hay desiertos que han sido cubiertos hoy día pues, de plantaciones, ¿no? Estamos vendiéndole a más de un centenar de países, tenemos una capacidad interesante, digamos, de cambiar de cultivos según la evolución de los mercados, etcétera, etcétera. Pero, ¿eso a costa de qué? A costa de una profundización tremenda de las desigualdades socioeconómicas, a costa de un empobrecimiento de esa famosa agrobiodiversidad de la cual nos vanagloriamos tanto, porque casi todo esto son grandes extensiones monocultivos. Es una agricultura industrializada que cada vez es más criticada porque no es sostenible, porque es contaminante, y donde hoy día, con motivo precisamente de la elevación del precio de la urea, me he quedado yo un poco gratamente sorprendido de varios organismos internacionales que están planteando no solamente los problemas de comercio, los problemas de los precios, sino que este tipo de agricultura, esta concepción de agricultura moderna, industrializada, que utiliza grandes cantidades de hidrocarburos bajo diferentes formas, bajo la forma de diésel, bajo de petróleo, de urea, etcétera, etcétera, eso no va más. Ahora, pero ahí una cosa que me llama la atención cuando te escucho, porque cuando uno escucha a algunos sectores del ambientalismo peruano, gente que es activista, trabaja estos temas, se concentra mucho en la Amazonía, donde hay problemas gravísimos también, y en los Andes. Pero se habla poco de la costa, que tú estás hablando ahora básicamente de esta economía en la costa, y durante el gobierno de Sagasti, casi al inicio del gobierno de Sagasti, tuvimos este estallido en Ica y en Virú. Ahí también hay un problema con el tema laboral. O sea, ¿tú crees que eso se resolvió de alguna manera con las decisiones que se tomaron en el Congreso, que se derogó
parte de la ley Clean, precisa una reforma, o todavía hay una agenda pendiente ahí? No, hay una gran agenda pendiente. Es que, a ver, la multiplicación de trabajadores asalariados en el campo, ¿no es cierto?, es una manifestación en la parte laboral de este tipo de modernización, ¿no? Hay otros modelos de modernización en la cual tú tienes una distribución mucho más equitativa de las tierras, ¿no? En este caso, lo que tú tienes es primero digamos, un apoyo subsidiado de parte del gobierno a través de la legislación laboral precisamente para este sector de productores para la exportación. Entonces hay menos derechos, los costos son más bajos para las empresas, prácticamente no tienen el derecho en términos reales, sí lo tienen en términos legales, pero en términos reales para la sindicalización casi no tienen una capacidad digamos, de negociar, ¿no? Aquí han venido hasta 4 misiones internacionales para ver cuáles son las condiciones laborales en estas industrias. Las cuatro en diferentes momentos han estudiado el caso de Ica sobre todo. Claro. Y la conclusión es que, de las 4, la conclusión es que las relaciones laborales son deplorables. Entonces ahí hay un tema que está absolutamente pero el discurso, Fernando, es que hay pleno empleo. Eso es lo que yo hace 20 años que escucho, que ni hay pleno empleo y que todo está perfecto. Ya, bueno, ahí depende del juego. ¿Quién tiene la información y cómo maneja la información? Para comenzar, hay un tema real, hay un problema real en la producción agraria, es que hay periodos de gran demanda de mano de obra y otros periodos en los cuales se reduce mucho la necesidad de mano de obra, ¿no? Entonces, no se puede mantener digamos, la misma cantidad de trabajadores durante todo el año. Todo el año, ok. Entonces, bueno, no es la única actividad que tiene esos periodos, ¿no? En la pesca, por ejemplo, ha tenido maneras. Entonces, lo que hay que ver es cómo se resuelve ese tema y ese problema, porque la mayor cantidad de trabajadores asalariados no tienen ninguna seguridad, ¿no es cierto? Porque el argumento es ese, ¿no? El argumento es necesitamos el 20% en la época de siembra y cosecha y el 80%, perdón, en la época, digamos, en medio de la temporada, pero para siembra y cosecha necesitamos el 80% más, ¿no? Y entonces con ese argumento que tiene una base real, pero que es aprovechada para una sobreexplotación de los trabajadores que viven una situación de absoluta inseguridad. Y luego hay otro problema que es muy grave y que no se le presta atención, sobre todo cuando esta industria se desarrolla en áreas que han sido de tierras eriazas y que luego han accedido el agua. Pero antes del agua ¿quién va a trabajar esas tierras que eran desierto y por lo tanto no estaban pobladas, estaban en la periferia pobladas, pero es cierto? Entonces son grandes procesos migratorios que han venido y se han instalado, pero se han instalado a su propio costo. Es decir, esas externalidades no han sido asumidas por las empresas ni por el Estado. O sea, es la misma gente que ha tenido que ver cómo se instala en un poblado, cómo crea un nuevo poblado, que no tiene servicios, etcétera, etcétera. Entonces, la situación de los trabajadores... Recientemente, además, el CEPES ha publicado un trabajo de Ana Lucía Araujo, que ella ha estudiado el Valle de Virú, justamente para tratar de establecer cuál es el impacto en ciertos indicadores de calidad de vida de la industria en ese valle, que es uno de los valles del complejo de Chavimochic, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y el impacto es muy malo. Entonces, crea un trabajo asalariado precario, muy precario, y condiciones de vida muy precarias. Entonces, pero fíjate la importancia de lo que son las narrativas, ¿no? Que se reproducen, porque mucha gente que me está escuchando probablemente en este momento debe estar pensando, Ureg está loco, ¿no es cierto? Si estamos vendiendo arándanos, somos los cuartos productores de palta del mundo, los primeros de uva de mesa, de espárragos, ¿no es cierto? Claro, entonces, lo que tú me estás diciendo es que hay alguien que es el que está pagando unos costos que no están cargándose a quienes se les tiene que cargar. Vamos a ver. No, o sea, los beneficios van a uno y los costos van a otro.
Ahora, en la revista esa que tienes en tus manos que acaba de salir de Debate Agrario, precisamente yo tengo ahí escrito un artículo en el que me sustento mucho para hacer estas típicas a este tipo de modernización basado en la gran empresa agroindustrial, basada sobre todo en qué es lo que ha pasado en países como Europa y los Estados Unidos. O sea, más que centrarme en lo que ha ocurrido en el Perú es, bueno, ¿qué ha ocurrido en los países en donde se han desarrollado tantas estas empresas? Y las críticas son pues muy fuertes, ¿no? Y también hay críticas, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Estados Unidos se construyó mucho a partir de lo que era la conquista del oeste y que era la domesticación, por así decirlo, de todas las áreas agrícolas, ¿no es cierto? Y entonces hay una tradición de la vida rural que en el imaginario de los Estados Unidos es muy importante como sentimiento de identidad. Entonces estas corporaciones, ¿no es cierto?, han ido eliminando, digamos, estos grupos familiares de productores a tal punto que hay 8 o 9 estados en los Estados Unidos, en la parte más rural, que han, por referéndums, ellos han decidido que no se acepte la instalación de corporaciones agropecuarias en sus estados. Porque por los trastoca tus vidas. Así es. Ahora, quería volver al tema de el actual gobierno, porque tú has dicho, lo que prometieron fue lo que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer, ¿no? Es decir, asistencia técnica, capacitación, algunos apoyos, en fin, proyectos que tienen que ver con riego en la sierra, hay varias cosas de esas, ¿no? Pero, digamos, y luego ha venido un ministro que en su primera intervención, si no me equivoco, y acá Charo Guayanca, que traje en el CODEICA, me lo dijo, ha venido y le ha dicho a la gente que hay que trabajar también con los hermanos agroexportadores. Entonces, claro, ya la gente no entiende nada, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que estaríamos es frente a un gobierno que simplemente no tiene una política agraria diferente y es más o menos lo mismo hasta ahora. ¿Tú dirías eso? No, yo diría que sí la tiene. Y la que tiene es la continuidad. Acordémonos nosotros que precisamente cuando se lanza la segunda reforma agraria, lo dije al inicio de la entrevista, sí, se repitió constantemente, desde Castillo, pasando por el ministro, etcétera, no hay un tema de la tierra, no hay un problema de la tierra, ¿no es cierto? Y luego el ministro, el antiguo ministro, Maita dijo, vamos a continuar con Chavimochic 3 y Bajeciguas 2, ¿no? En los mismos términos, o sea, gran agricultura de exportación. O sea, eso seguía, eso nunca se puso en cuestión, ¿no? Lo que le agrega SEA, el actual ministro, es una cosa insólita realmente, ¿no? Porque aunque sea por pudor, no debía decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Maita? SEA. Lo que ha dicho SEA es que, primero, lo que a mí me parece muy mal, es el progreso en la agricultura está en la exportación. Esa es su primera tesis, que no es solamente de SEA, eso hay muchos del Ministerio de Agricultura piensan lo mismo desde hace mucho tiempo. Bueno, hay que exportar, muy bien. Segundo, el supuesto de que los chicos no saben exportar, entonces los grandes, los hermanos agroexportadores, le van a enseñar a los chicos a exportar. Y por ese servicio que van a prestarles a los chicos, hay que darles un premio a los grandes, que se va a traducir en una reducción de impuestos. Es decir, cuando hubo el movimiento de sindicatos, etcétera, que forzaron a que se cambie un poquito la ley, se hicieron una calendarización para disminuir el subsidio que va a través de la rebaja de impuestos a la renta, ¿no? Bueno, lo que propone ahora SEA es restituir eso, con el argumento de que... Claro, por otro lado, por otra ruta, digamos, ¿no? Por otra ruta, ¿no? Pero además, parte de la lógica de esta forma de desarrollo para la exportación, que ya practican hace tiempo, es que los grandes contratan a proveedores medianos y pequeños. O sea, no es una novedad que haya esta agricultura de contrato. La agricultura de contrato, por el cual una empresa grande le dice, bueno, yo te doy las semillas, te doy la asistencia técnica, quizá también te doy parte del financiamiento, y tú me vendes tu producción.
¿no? Siempre la relación, por supuesto, es totalmente asimétrica, ¿no es cierto? Las condiciones son puestas sobre todo por el comprador. Y cuando hay problemas en el mercado internacional, la misma gran empresa se protege porque lo que hace es desconectarse con su proveedor pequeño, ¿no? Dice, ya no necesito más de este producto, ¿no? Y en lugar de dejar de producir yo, simplemente corto el contrato con el que me está abasteciendo, ¿no? Y entonces eso existe desde hace tiempo. Claro, ¿no? es parte del negocio. Así Parte del funciona el negocio. Exactamente, eso es parte del negocio, ¿no? Entonces, suena pues bastante, ¿sabes qué? A engaño, ese es lo que me molesta, ¿no? Porque un nivel es discrepo con su política, pero el otro nivel es hacerte pasar pues una mentira, ¿no? Claro. Entonces, para mí hay dos mentiras, ¿no? La primera es seguir ofreciendo que se está haciendo una segunda reforma agraria. Eso es falso. Crea una ilusión, ¿no? Porque la primera reforma agraria benefició a mucha gente al poder acceder a la tierra. Entonces, utilizar ese nombre no es por razón gratuita, no. Ese es para tratar de que se acepte el contrabando que viene por abajo. Okay. Ahora, te quería preguntar otro tema, tú lo planteaste, no lo desarrollaste, pero este tema de la titulación, que es un tema engorroso y que pareciera que nunca se va a terminar. Un día escuchaba yo a Richard Smith diciendo, al paso que vamos a terminar, pues no sé, en el siglo XXII, probablemente con la titulación, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y es un tema burocrático nomás? O sea, de incapacidad de la burocracia, o qué es lo que pasa? ¿O es parte también de dejar las cosas a medias para que otros puedan aprovecharse de esta debilidad? Porque no tener un título genera una debilidad, ¿no? En el propietario o el poseedor. Sí, yo creo que hay varios problemas, ¿no? Primero un problema ideológico, ¿no? El problema ideológico es, ¿para qué sirve la titulación? La titulación sirve para darte seguridad sobre la tierra y otros recursos que tengas, ¿no? Bueno, pero ¿para qué te sirve eso? Para que puedas actuar en el mercado, ¿no? Claro. Alguna vez Javier Higuíñez irónicamente decía, claro, lo que te permite la titulación es vender tu tierra, porque si no tienes título es difícil que te la compren, ¿no? Entonces, para que haya mercado de tierras, tienes que estar titulado. Bueno, ese es uno. Dos, esta idea de que solamente si tú eres un propietario privado puedes desarrollar tus potencialidades empresariales, ¿no es cierto? Tú solo puedes ser empresario en un mundo capitalista si la propiedad privada sí es tuya, ¿no es cierto? Entonces, toda esta idea de que haya algún tipo de, digamos, de derechos colectivos, ¿no? Que son las comunidades campesinas y los grupos amazónicos, etcétera, ¿no? Eso suena a cosa irracional, a cosa que no permite, bueno, el que mejor lo formula eso es Hernández Soto, ¿no es cierto? Claro, es el discurso de Soto y después, bueno, acuérdate del perro del hortelano y todo este... Así es. Entonces, eso se ha convertido en sentido común. Y además, cuando vienen, por ejemplo, el BID, etcétera, también participa esa visión de que para que sea desarrollo lo que se necesita es la multiplicación de la propiedad privada en el campo con todos los derechos y titulaciones del caso. Y eso es lo que financia, ¿no es cierto? Eso es lo que financia, ¿no? Y entonces yo creo que es una suma de varias cosas, pero además hay un problema que es administrativo y de gestión, porque es muy complicado. Fíjate, entre los dos últimos censos agropecuarios, el año 94 y el último del año 2012, se supone que este año tiene que hacerse, porque cada 10 años se deberían hacer. Bueno, entre esos 18 años hubo 500.000 de unidades productivas agrarias más. 500.000, es una barbaridad. Pasamos de 1.700.000 y pico a cerca de 2.300.000, ¿no es cierto? ¿Cómo gestionas tú, cómo formalizas tú esa atomización? Que es resultado de una serie de procesos que no son procesos administrativos, que son estrategias de sobrevivencia de la gente, ¿no es cierto?
Eso es lo que hace esta multiplicación de minifundios, ¿no? Y esto choca con otra de estas visiones que solamente a partir de cierta área tú puedes tener una agricultura que funcione y por lo tanto siempre hay la idea de que los minifundios deben integrarse para formar áreas más grandes, cosa que casi ninguna parte del mundo ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el minifundio pasa a ser parte de tu estrategia de sobrevivencia, ¿no es cierto? Aunque tú tengas un quinto de hectárea, ese quinto de hectárea puedes ahí tener tu vivienda, te puede dar comida para, aunque sea el equivalente pues a 2 o 3 meses, etcétera. Si tú no tuvieses eso, serías mucho más pobre. Claro, una vulnerabilidad total, digamos. Absolutamente, claro. Además de los aspectos culturales y de identidad, de quedarte en tu zona, etcétera, ¿no? Ahora, otros países, digamos, tomando las distancias, pero otros países han aprovechado, al contrario, han aprovechado la existencia digamos, de pequeñas parcelas, de pequeños parceleros, para que eso les sirva para ir creando un mercado laboral diversificado. Porque si tú instalas, digamos, una industria en un área rural, entonces parte del problema de tus costos de mano de obra vienen a estar resueltos porque el que va a trabajar, el minifundista que va a trabajar, ya tiene una vivienda, ¿no es cierto? Tiene una parte de sus ingresos, etcétera, ¿no? Y entonces debería ser visto como una cosa que puede ser favorable a determinado tipo de diversificación de las economías rurales. Claro, y no como una traba, que como es como se le ve, ¿no es cierto? El discurso dice que es una traba. Pero claro, además es una tontería sostener década tras década es una traba, porque claro, si siempre piensa que es una traba, no hace nada. Así es. Fernando, había un tema que te quería preguntar, porque es un tema que está en este momento en la coyuntura, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. No te voy a pedir tu opinión sobre la invasión, sino el tema del precio del fertilizante, ¿no? Ayer hablaba con el director de información del diario Voces de San Martín y me decía, acá la cosa se está poniendo cada vez peor porque el precio de la urea se ha elevado. Este hecho está teniendo un impacto a nivel global, pero ¿qué impacto va a tener en concreto en nuestra economía en este periodo y en los meses que se vienen? Sí, bueno, yo creo que van a seguir subiendo los precios. No sabemos cuándo va a terminar la guerra. Y efectivamente, digamos, Ucrania y sobre todo Rusia es el principal productor de fertilizantes del mundo, ¿no? Claro, y ha sido nuestro principal proveedor. Bueno, entonces, el hecho, primero que ya estaba subiendo el precio de la urea antes de la guerra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una vez que comenzó a reactivarse la economía global con la vacunación, ¿no es cierto? Sobre todo por eso, y comenzó a dinamizarse la economía, entonces la demanda de bienes ha sido mucho más rápida que la capacidad de la oferta y de transporte. Entonces han subido el petróleo, todo eso porque aumentó la demanda rápidamente, ¿no? Entonces ese ha sido el primer empujón para subir estos. Y acuérdate además de cómo el transporte marítimo, que es el que lleva el grueso de las mercancías, digamos, estaban saturados, los puertos estaban saturados, claro, etc. Entonces los costos del flete subieron enormemente, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora viene el asunto de la guerra que efectivamente, digamos, no solamente hace que la producción rusa sea menor, sino que lo que está ocasionando es que países exportadores de diferentes bienes comienzan a reducir sus exportaciones porque protegen sus propias economías. Y esto va desde exportar menos combustibles, pero también exportar menos alimentos, ¿no? Entonces, el trigo, el maíz, todos los cereales, de los cuales también estos dos países son grandes productores, no solamente han subido por consiguiente por los costos de producción, porque los insumos han subido, sino también por la cuestión de la guerra y la retracción de los países exportadores para seguir exportando en las cantidades que hacían antes, ¿no?
Entonces, es lo que hoy día se llama pues la tormenta perfecta, en la cual han confluido ya una serie de procesos de antes de la guerra y ahora con la cuestión de la guerra. Ahora, ¿ahí qué tendría que hacer el gobierno peruano? O sea, porque algo tendrá que hacer. Claro, porque mira, porque lo otro es que hay que vincularlos con el consumo. Es decir, ¿qué pasa con la alimentación? Claro. Porque el gobierno ha declarado el estado de emergencia del sector agrario y se ha olvidado de los que tienen que acceder al alimento, ¿no? Entonces sabemos que hay un gran problema por el desempleo, porque una recuperación de trabajo, pero una recuperación de trabajo digamos, en condiciones inferiores a las que había antes, entonces hay mucho menor capacidad de compra de la población, ¿no? Entonces, uno de los problemas más graves, creo yo, es el siguiente. Generalmente las temporadas grandes de cultivos comienzan a mediados de año, ¿no? Y los cultivos comerciales en el Perú, en su mayor parte, dependen de fertilizantes químicos y sobre todo de la urea. Claro. Si no tienes plata para comprar la urea que necesitas, vas a aplicar menos urea y los rendimientos van a ser menores. Entonces, la producción va a ser menor, ¿no? Si la producción va a ser menor, eso también tiene una tendencia inflacionaria, ¿no es cierto? Los precios van a subir. En el mercado internacional, los precios siguen subiendo, porque los países importadores están compitiendo entre sí por cambiar de abastecedores, si es que se abastecían de estos países que están en guerra. Claro, los otros, claro, entonces todos los factores están coincidiendo, están confluyendo para que la cosa sea muy complicada. Ahora, ¿qué se hace en el Perú? Bueno, uno de los problemas es cuando tú tienes problemas acumulados de años y años, como es el Perú, ¿no es cierto? Es que no puedes resolver los problemas pues así. ¿No es cierto? Claro, hay problemas estructurales, pero digamos, algunas medidas tendrán que tomarse. Así es. Bueno, una que yo creo que es inescapable y no sé cuál es la capacidad financiera que tiene el gobierno, es que de todas maneras va a tener que subsidiar la compra de fertilizantes, ¿no? Porque si no, la oferta de alimentos va a bajar, ¿no? Y el mercado internacional, repito, no está pues boyante como para poder fácilmente acceder a alimentos importados, ¿no? Entonces va a tener ahí que haber un incremento de subsidios por el lado de los fertilizantes y probablemente también por el lado de bonos a la población que, como están subiendo todos los precios, va a requerir en algún momento que se den bonos como se estaban haciendo hace varios meses en el pasado, ¿no es cierto? Todo esto en un contexto de una economía tan mal manejada, ¿no? Tan mal gestionada como está ocurriendo en el Perú, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy preocupante y me da la impresión que el gobierno no se da cuenta. Te juro que me da la impresión que el gobierno no se da cuenta. Por ejemplo, regresando un poco a la medidas de emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de emergencia que el gobierno ha determinado, ¿no? Son 4 medidas. Ahora, si entendemos emergencia, estamos pensando en cosas que se necesitan ahora, ¿no? Claro. ¿Cuál es la primera? Sí. La primera, mecanización de la agricultura. Mecanización es parte de un proceso, de una estrategia de mediano y largo plazo, ¿cierto? Yo, mal pensado, porque ahora creo que hay que pensar mal, leí el otro día que el ministerio iba a distribuir 1000 tractores. Esto de los 1000 tractores me hace recordar la época de Fujimori y de algún otro gobierno. Sí. Que por alguna razón, yo no sé por qué razones, es una cuestión mágica, ¿no? 1000 tractores comienzan a regalarlos. Y anda tú a ver qué es lo que pasa con los tractores, porque por supuesto no los regalan con mantenimiento ni nada de eso. Claro, y debe haber hay algún proveedor que va a hacer un gran negocio seguramente, ¿no? Claro. Bueno, lo segundo es los avances en la asociatividad y cooperativización. Eso sabemos que es importante, pero eso no es una medida de emergencia. Claro. Es una política permanente, debe ser una política permanente. Claro, eso toma tiempo, efectivamente. O sea, no va a resolver los problemas de corto plazo. El tercero es renovar los sistemas de financiamiento y apoyo financiero del agro, ¿no? Entonces,
Ojalá que se pudiese hacer en el corto plazo eso, porque ya tuvimos el fracaso del pasado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? El FEE agrario, rural. Sí, sí. El FAE. El FAE, perdón, que fue un fracaso tremendo. Y yo no veo qué nuevas capacidades extraordinarias tiene este gobierno para poner algo que sea. Y lo tercero, y lo cuarto, es facilitar insumos, semillas certificadas, etcétera, etcétera, que también las semillas el Perú utiliza poquísimas semillas certificadas por N razones. Los que más lo usan son los arroceros y un poco menos los paperos. Creo que el 2% de los paperos usan semillas certificadas y el 15% de los arroceros. Entonces, tú no vas con esas 4 medidas, esas son las 4 medidas de la medida de emergencia, no vas a resolver nada. Y yo creo que es porque el ministerio no sabe qué hacer. Sencillamente no sabe qué hacer, ¿no? Muy bien. Fernando, aunque a algunos amigos y amigas les puede parecer que estamos terminando el programa en un tono apocalíptico, yo sí quiero decir pues que en buena parte lo que pasa con el gobierno y con otros gobiernos es que la sociedad peruana se desinteresó de los problemas del agro. Nadie presiona a los gobiernos por estos temas. Los gremios hacen lo suyo con sus debilidades, pero en la sociedad peruana, en la opinión pública, el tema agrario no existe. Y ese es parte del problema, sin duda, ¿no? Yo quería agradecerte por esta conversación. Podríamos hablar horas de este problema, de este tema, del tema agrario, pero se nos fue el tiempo y comprometer de todas maneras para más adelante, para volver a conversar sobre cómo va evolucionando esta situación y además recomendarle a los amigos de Al Filo, ¿no? Que busquen la revista Debate Agrario, que acaba de ser publicada, ¿no? El número 50 es una revista que ya no sé cuántos años tiene, pero es una revista, y lo tengo que decir yo, que la leo desde el primer número, imprescindible para entender los problemas del agro, de la sociedad rural peruana. Lo digo con conocimiento de causa. Esto no es el arriba, esto es Al Filo, es un programa de coyuntura. Y para nosotros la coyuntura no es solamente qué cosa dijo en el Twitter el congresista tal o el primer ministro, no. La coyuntura también es los graves problemas que están viviendo los agricultores y que ya comienzan a afectar, ya están afectando también, como has dicho bien Fernando, a los consumidores, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en serio y no sé si quieres decir algo más, Fernando, porque ya hemos volado con el tiempo. Sí, 2 o 3 cosas. Mira, la atención internacional al tema. Uno, las Naciones Unidas convocaron en septiembre del año pasado, del 2021, una cumbre sobre sistemas alimentarios, porque los sistemas alimentarios en el mundo están fallando desde diferentes puntos de vista. 2, en estos momentos en Quito está la conferencia de la FAO, la regional de la FAO. Cada 2 años la FAO hace una conferencia regional y en la cual establecen las pautas para los 2 años siguientes. Y en esta conferencia que cualquiera puede acceder, digamos, pues, por la web, ¿no es cierto? El tono de emergencia de la situación del agro que es muy patente. Entonces valdría la pena que los interesados y los no tan interesados vean un poco lo que está ocurriendo también a nivel internacional, ¿no? Claro, no es un problema solo del Perú, porque nosotros a veces solo pensamos que los problemas están acá. Muchísimas gracias, Fernando.